Una terrible noticia esta semana nos ha mantenido atentos y es la desaparición del submarino del Ocean Gate. Una nave que apenas una hora después de sumergirse perdió contacto con tierra y desapareció de los radares. En el interior, 5 personas que han pagado $250,000 por ver los restos del Titanic. La nave estaba piloteada por eres el CEO y además el dueño de la compañía, pero es un ingeniero aeroespacial, o sea que estaba altamente calificado, y curiosamente está casado con la tataranieta de una de las víctimas del Titanic. Vamos a ver los detalles. El Titanic surge de la oscuridad mientras el sumergible se eleva lentamente. Esta es la imagen espectral en el fondo marino de los restos del transatlántico Titanic, hundido en 1912 a más de 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte, frente a las costas de Terranova en Canadá. Una imagen que los 5 tripulantes del sumergible Titán deseaban observar. Este video fue captado por las cámaras del Titán en su última expedición del año pasado. Parece una gran trompa de elefante, estructuras estáticas llamadas rusticles. Estas se forman cuando las bacterias de envejecimiento del hierro atacan a los barcos hundidos. La tripulación del Titán quería repetir esta hazaña. Estaba compuesta por un piloto y un experto de la compañía Ocean Gate Expeditions, propietaria del sumergible, y 3 pasajeros a los que cobraba $250,000 por esta experiencia. A los pasajeros los llamaba especialistas de misión, quienes se turnan para operar equipos de sonar y realizar las tareas para completar la inmersión. Esta es su enorme ancla central, que todavía yace en su lugar. Antes de ello, los tripulantes hicieron un recorrido mar adentro de poco más de 600 kilómetros en el Polar Prince, un rompehielos convertido que transportaba al Titán. El viaje duró varios días hasta llegar al punto de inmersión. Hamish Harding era uno de los pasajeros del sumergible. Escribió en Facebook días antes de la tragedia. Debido al peor invierno en Terranova en 40 años, es probable que esta misión sea la primera y la última tripulada al Titanic en 2023. Se acaba de abrir un momento meteorológico favorable y vamos a intentar una inmersión mañana domingo 18. Planeamos empezar las operaciones de inmersión en torno a las 4 de la mañana. La inmersión del Titán comenzó a las 10 de la mañana de ese domingo. 1 hora y 47 minutos después, el Polar Prince perdió toda comunicación con el sumergible, que debía reportarse cada 15 minutos. Las autoridades no fueron avisadas sino hasta las 6:35 de la tarde, después que pasó la hora de salida a la superficie del mini submarino, programada a las 6:10 de la tarde. Desde ese momento, el Titán fue declarado perdido. Hasta la fecha, los esfuerzos de búsqueda no han arrojado ningún resultado. El Titán era un sumergible de fibra de carbono y titanio de 10,5 toneladas de peso y 6,4 metros de eslora, casi del tamaño de una camioneta van. Tiene capacidad para 5 personas y cuenta con un sistema propio de monitorización de la estructura del casco en tiempo real, que analiza la presión y la integridad de la estructura del mini submarino. Las 5 personas viajaban en un espacio muy reducido, con un soporte vital de oxígeno de hasta 96 horas. El sumergible tiene su propio sistema de respiración a bordo y se mantiene correctamente cambiando el filtro de aire y el depurador de CO2. Pueden quedarse allí abajo durante muchas horas. En mi caso estuve abajo durante 12 horas en total, en ese mini submarino, y con la nueva tecnología obviamente pueden extender eso, y demasiado bien. Entre los pasajeros del Titán estaba Hamish Harding, dueño de la compañía Action Aviation. Cuenta con 3 récords mundiales Guinness, entre ellos circunnavegó la Tierra en menos de 48 horas. Visitó el espacio en el cohete New Shepard de Blue Origin y tiene la inmersión más larga en un submarino tripulado de 4 horas y 15 minutos a más de 4.600 metros de profundidad. El buceo sumergible profundo es muy peligroso, pero es muy de alta tecnología, y a medida que pasa cada año, el equipo mejora, la tecnología mejora.
Otros miembros de la tripulación eran Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo Suleiman, de 19, miembros de una de las familias más ricas de Pakistán y propietarios de Dawood Hercules Corporation, que fabrica productos químicos. También el explorador francés Paul-Henri Nargeolet, de 73 años, director de RMS Titanic Inc., compañía estadounidense que posee los derechos de salvamento del sitio del Titanic y quien ha completado 35 inmersiones, incluida la última expedición del Titán al naufragio. El último tripulante en el mini submarino era Stockton Rush, de origen estadounidense, director ejecutivo de OceanGate, la empresa de submarinos tripulados para alquiler e investigación científica y toda una figura en la exploración de las profundidades del mar. El fondo del mar, donde está el naufragio del Titanic, está a unos 3.800 metros de profundidad. Esto es mucho más del rango conocido para un rescate submarino que se han realizado en el pasado. Los submarinos militares operan entre los 200 y 250 metros de profundidad. De hecho, el Reino Unido y otras naciones tienen la capacidad de rescatar submarinos hasta unos 1.000 metros, pero a una profundidad de casi 4 kilómetros es muy difícil. OceanGate Expedition asegura que brindó a los tripulantes del Titán toda la preparación previa antes de iniciar la inmersión al Titanic, un transatlántico que se hundió en su viaje inaugural en 1912 luego de chocar con un iceberg. Más de 1.500 personas murieron. Sus restos fueron descubiertos en 1985 y ahora está sucumbiendo lentamente a las bacterias que comen sus metales. La expedición deseaba registrar su deterioro. Con temperaturas heladas allá abajo, si no hay fuentes de alimentación y no hay nada para mantenerlos abrigados, podrían ocurrir múltiples fallas potenciales. Expertos aseguran que realizar este tipo de inmersiones profundas requiere de años de preparación, como los submarinistas, cuya vida es intensa y dura. Ellos navegan bajo el mar durante largos periodos sin ver la luz natural, aislados del mundo, en naves con filtros de aire para nivelar el CO2 y algunas pulgadas de acero que los separan de la muerte. Aunque los accidentes con submarinos no son frecuentes, cuando ocurren pueden ser muy trágicos, como el más reciente de Lara San Juan, un submarino argentino donde en 2017 murieron 44 submarinistas, o el Kursk ruso de 2000, que tuvo 112 fallecidos. Pero, ¿qué pudo haber ocurrido con el Titán? Hay algunas especulaciones de lo que podría haber sucedido. Podrían haberse quedado atrapados dentro de los escombros del Titanic y no pueden moverse, y ese es el escenario número 1. El escenario número 2 es que la presión del casco haya fallado y que el submarino haya sido aplastado. Si ese es el caso, entonces morirían instantáneamente y quedaría muy poco del Titán. Este último escenario es el que habría ocurrido. Todo hace pensar que una falla en la estructura del casco provocó una implosión catastrófica del Titán. El pasado jueves, la Guardia Costera de los Estados Unidos anunció que un robot no tripulado halló restos del sumergible en el fondo del océano. Se trata de la cubierta trasera y un cono de la parte delantera. Los restos fueron hallados a unos 500 metros de la proa del Titanic. Precisamente esta era una de las advertencias que OceanGate Expedition comunicaba a los expedicionarios antes de atreverse a bajar a las profundidades del mar, al naufragio del Titanic. Me gustaría ser recordado como un hombre innovador. Creo que fue el general MacArthur quien dijo: "Eres recordado por las reglas que rompes". Yo he roto algunas reglas para hacer esto posible. Descansen en paz. Realmente un infierno el que deben haber sufrido estas personas en un espacio tan pequeño durante tantos días. Y para ser submarinista hay que tener una preparación muy intensa, tanto física como mentalmente. Físicamente porque la presión que ejerce el mar sobre el submarino en el cambio de profundidad es enorme, y mentalmente porque, claro, hay que ser muy fuerte emocionalmente para poder soportar el hecho de estar encerrado en un espacio pequeño durante tanto tiempo.
en ese submarino, que por supuesto habían personas que no han recibido toda esa preparación, habían jeringas con tranquilizantes para que si en el caso alguien sufriera un ataque de pánico o de claustrofobia pudiera usarlas. Realmente inimaginable lo que debe haber sufrido esta gente. Terrible.